Buenas tardes, pronto daremos inicio al tercer conversatorio de la segunda sesión de este día. Les agradecemos tomar asiento para recibir nuevamente en tarima a Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa. Bajo su moderación, escucharemos el conversatorio El mercado somos todos, oportunidades y compromisos desde las diferentes industrias para la potencialización y desarrollo del mercado de capitales. Junto a Jaime Humberto estarán Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, Germán Arce, presidente de Asofiduciarias y Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a darle inicio a un panel que yo considero muy especial, agradeciéndoles, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan hoy. Creo que no necesitan presentación. No obstante, pues el doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, creo que es ampliamente conocido y últimamente ha estado muy en los titulares de prensa defendiendo su causa. Bienvenido, doctor Santiago. El doctor Germán Arce, igualmente ha estado también en los titulares, presidente no solo de Asofiduciarias, sino del Consejo Gremial, de modo que tiene una carga ahí bastante importante sobre sus hombros, le toca el enfrentamiento o el acercamiento con el presidente, de modo que bienvenido, doctor Arce, y por favor el doctor Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, es ministro, como la mayoría de los que están aquí, de modo que tenemos de verdad un plato servido muy interesante. Yo creo que es inevitable pensar que tenemos aquí tres gremios y no son los únicos, por supuesto que hay otros gremios que también cumplen la misma función, pero tenemos unos gremios en los cuales hay una conexidad muy importante, muy marcada sobre el mercado de valores. Yo creo que el punto de encuentro de nosotros tres y de algunos otros obviamente es el mercado de valores y por eso, y en razón a que nuestro título del Congreso es un mercado para todos y por supuesto de todos, queremos oírlos a ellos a ver qué nos cuentan sobre, primero, la importancia que ellos sienten con el mercado de valores y segundo y más importante, qué pueden hacer por nosotros. Entonces, sin más preámbulo, que sabemos perfectamente que están ellos un poco escasos de tiempo, vamos entonces con la primera pregunta. Desde la industria que usted representa, ¿ven con preocupación el decaimiento del mercado de capitales? ¿Por qué realmente les preocupa? ¿Creen ustedes que algo tiene que ver la falta de liquidez en el mercado y quizás el CFN que indiscutiblemente ha ocasionado alguna distorsión en el mercado? Entonces, para esta pregunta, empecemos por el doctor Malagón. Muchísimas gracias, doctor Jaime Humberto, honrado de estar en el Congreso de Asobolsa, a mis compañeros de panel, a todos ustedes, muy buenas tardes. Esa pregunta, digamos que bifurca en dos, hay una que es un componente como más estructural y hay otro que es más coyuntural, y en el estructural en este que es una generación pero también un país de narrativas donde es tan importante escoger bien los adjetivos y escoger muy bien las palabras. Yo vi con mucha atención las presentaciones de esta mañana y había muchos cortes transversales sobre la profundidad del mercado de capitales hoy, como si esto hubiera empezado hoy, cuánto es hoy, cuánto es hoy, cuánto es hoy, decaimiento, aunque es una palabra inquietante, yo creo que es un piropo
frente a lo que está pasando con el mercado de capitales en Colombia. Entonces yo quiero proponerles un relevo de narrativa, porque en estos días escuchaba un foro de sostenibilidad que hubo muy importante. Ya la gente no habla de cambio climático, la gente habla de la crisis climática. Yo no creo que haya un decaimiento del mercado de capitales, yo creo que hay una crisis de mercado de capitales. Y hay una crisis de mercado de capitales porque no solamente es que el valor es pequeñito respecto al mundo, es que cuando uno ve el track es francamente angustioso. Coja el indicador que usted quiera, es terriblemente angustioso. La capitalización bursátil hace 10 años era 53% del PIB, hoy es 23%. Titular número 1, amigos de los medios, en una década se destruyó más de la mitad del mercado de capitales de Colombia. Titular número 1, en una década, que no es nada, se destruyó más de la mitad del mercado de capitales de Colombia. Segunda dimensión, los actores. En el 90 hubo un frenesí, como hubo una expansión tan grande de la inversión, empezamos a tener déficit de cuenta corriente, usted fue director de crédito público, cambiaron un poco las condiciones de financiamiento, hubo un frenesí de emisión, teníamos más de 100 emisores. Hace 10 años teníamos 72, hoy son 63. Son 63. Y se siguen saliendo, este año se salieron, bueno, pues sí, se salió de Pocoro y se salió de Familia, se siguen saliendo, son 63. Entonces tenemos fácilmente la mitad de los jugadores que teníamos en los 90 y de 10 años para acá ha caído otro tanto. Tercero, hace 5 años no hay una emisión. La última emisión fue de Corfi, esta mañana estuvo acá la doctora María Lorena, la última emisión fue de Corfi, tuvimos otra también de Celsia, pero desde la de Celsia y la de Corfi hace 5 años no hay una emisión. Entonces un mercado que cae a más de la mitad en 10 años, que durante 5 años, un lustro, está completamente inactivo y que el número de jugadores viene cayendo de manera ininterrumpida, no muestra un decaimiento, muestra una crisis. Nosotros debemos ponerle el término correcto, estamos en una crisis del mercado de capitales en Colombia. ¿Tiene afectación, preguntaba el doctor Humberto, cómo afecta a la industria en la que usted trabaja, en los bancos? Pues todo, porque al final del día el hecho de no tener un mercado profundo recompone las estructuras de capital de las empresas y el financiamiento se va absolutamente todo por banco. Y eso quiere decir que todos peleamos por la misma liquidez y por consecuencia la tasa de interés de Colombia es estructuralmente alta, Existen mecanismos alternativos para financiar la operación de las compañías en el resto del mundo y en Colombia todo el mundo va. Por el contrario, las empresas, independientemente de su tamaño, las más grandes van a pelear por el mismo volumen de recursos y por lo tanto pensar en que estructuralmente baje la tasa de interés de nuestro país es muy complejo. Pero no solamente eso, hay otro tema y es que las tesorerías de los bancos no solamente buscan optimizar esos recursos desde el punto de vista de la rentabilidad, sino en la medida de lo posible macharlo con los riesgos, que nos sirva para gestión de riesgos. Y para hacer gestión de riesgos necesitamos que funcionen los derivados. Y si yo tengo un mercado de capitales bueno, difícilmente puedo hacer una gestión efectiva de riesgo. Entonces, no, independientemente de la rentabilidad de las tesorerías, desde el punto de vista de los vicepresidentes de riesgos es, oiga, el mercado de Colombia no me permite hacer una gestión efectiva. Entonces, yo le diría como, digamos, esas dos implicaciones. Uno, el carácter estructural de tasas de interés altas en Colombia, todos peleando por lo mismo, no tenemos la alternativa de fondear empresas en mercado de capitales, muy bajita, hay una crisis del mercado de capitales. Y la segunda es que tiene implicación práctica sobre lo que podemos hacer desde el punto de vista de gestión de riesgos. Gracias, doctor Jonathan. A ver, doctor Germán, la misma pregunta, que de la industria que usted representa, ¿ve con preocupación el decaimiento? ¿Qué realmente le preocupa? ¿Y piensa que la liquidez puede ser un factor que hoy esté agobiándonos en el mercado de valores? Yo voy a tratar, primero buenas tardes y gracias Jaime Humberto por la invitación y a los que nos honraron después del almuerzo de acompañarnos. Yo voy a tratar de, estando de acuerdo con Jonathan que digamos estamos en una crisis, lo que pasa es que creo que ha sido una crisis larga, o sea estamos en crisis hace poco más de una década. Lo que pasa es que los números son peores, pero pues hace un año eran peores que el anterior. O sea, esto ha sido una cosa que ha venido acumulándose. Y tal vez me atrevería a salirme o a subirme un poquito en esta conversación, es que yo creo que nosotros no hemos entendido,
y lo digo como sociedad, como agentes, como hacedores de política pública, que el mercado de valores es un bien público. Y es un bien público porque tiene una función económica y social. O sea, el mercado de valores no son los corredores de bolsa, el mercado de valores no son las sociedades fiduciarias, no son los fondos de pensiones, el mercado de valores tiene una función económica, que es canalizar ahorro e inversión. Y en cualquier economía que tenga la expectativa de desarrollarse, usted tiene que tener un canal para desarrollar esa gestión de riesgos entre quienes ahorran y quienes invierten. Y eso tiene modelos distintos. Nosotros tenemos un modelo muy de deuda por la estructura bancaria, o sea, digamos, por el peso que tiene el sector bancario, nosotros tenemos una estructura que es muy de deuda. Eso no es malo ni bueno, es un poco la manera como nosotros hemos venido evolucionando. Cuando yo trato de volverme en el tiempo, y aquí hay algunas caras de los que creo que estuvimos en esa época, Sandrita, por ejemplo, que se rió, cuando se hizo la misión de mercado de capitales a mediados de los 90, gobierno Samper, para que no se sorprendan, ministros Ocampo y Perry, esa discusión en ese momento surgió de un acuerdo en torno a la necesidad de encontrar mecanismos para financiar el Estado, porque no nos prestaban plata en el mundo, porque teníamos una crisis política. Y de ahí surgió una oportunidad, misión de mercado de capitales, ya no me acuerdo la fecha, Clemente del Valle. Perry, viene de Ocampo, Perry le tocó el cierre, Clemente estuvo en todo el proceso. Pero de ahí surgió esas cosas que yo creo que uno tiene que aprender a construir, es un acuerdo político en torno a la necesidad de construir un mercado, que ha sido el mercado del que hemos vivido, pues me dirán ustedes, 20 años, 20 y pico de años, que era construir unas condiciones para que el ahorro local pudiera financiar al Estado, y de ahí sembramos una semilla que nos dio para comer un par de décadas. Por distintas razones eso, no voy a decir que dejó de prestar su función, pero la economía misma avanzó, la capacidad de salir a los mercados internacionales fue distinta, recuperamos el grado de inversión de las épocas de crédito público, y yo creo que un poco se nos olvidó el que estas cosas van más allá del indicador de liquidez y de cómo manejamos el IRL. Esto tiene que ver con si somos capaces de recordar a los agentes y al gobierno y al Estado que los mercados tienen una función y que esa función es necesaria y que hay que entender cómo construimos el mercado que sea capaz de permitirle a la economía expandirse, generar más ahorro, que es una discusión grande y espero que tengamos la oportunidad de hablarlo con Santiago ahorita, con la discusión que tenemos de pensional. Es que hace 25 años no teníamos el nivel de ahorro que tenemos hoy con los fondos de pensiones. O sea, en esa época los inversionistas éramos las fiduciarias, en escala. El poco ahorro que había se administraba a través de las sociedades fiduciarias. Pero un poco lo que les quiero decir es que yo creo que hay que volver un poco a la discusión fundamental y es cuál es el rol que tiene el mercado de capitales como gestor de ahorro de inversión y como mecanismo para la gestión de los riesgos que surgen de los distintos sectores de la economía. Y eso es volver a, no sé, a clase de macro 1 o a clase de monetaria, pero yo creo que tener esta conversación con el gobierno, con los estados en general, y entender si estamos o no mandando y construyendo las señales que nos permitan darle sentido al mercado de capitales, que el mercado cumpla esa función que tiene que prestar en la economía, creo que es esencial. Creo que el superintendente ha mandado señales positivas en torno a la necesidad de fortalecer el mercado. Creo que hay que cogerle la caña, porque hacía rato, pues hacía un par de años no hablábamos de esto, lo intentamos con la pasada misión de mercado de capitales, fracasamos rotundamente con 2 proyectos de ley. Creo que no logramos construir el nivel de consenso suficiente para que esos proyectos de ley avanzaran en el Congreso. Fracaso de nosotros, le podemos echar la culpa al que quiera, fracaso de nosotros, que dependemos de este mercado y que necesitamos que este mercado tenga las señales indicadas. Entonces, tal vez el punto que quisiera hacer es, yo no creo que esto sea un problema de un indicador, yo no creo que esto sea una cosa coyuntural. O sea, yo creo que se nos olvidó un poco la razón de ser de la función que desempeñamos los distintos actores dentro del mercado. Y a veces toca recogerse un poquito, devolverse un paso y preguntarse cuál es, o sea, en este ecosistema, cuál es la función que nosotros prestamos y cómo lo podemos hacer mejor. Pregunta, para más adelante, si podemos hablar del tema de pensiones, ¿cómo generamos estímulos para generar ahorro? Esta es una economía con bajos niveles de ahorro. Yo no sé si el Súper ya intervino, pero el Súper arranca su presentación hablando, sus presentaciones, de los bajos niveles de ahorro sobre PIB que tenemos.
Eso debería ser un objetivo de política, debería ser un objetivo de los agentes del mercado, y es generar más ahorro. Y ese círculo uno lo empieza a construir, lo hicimos hace 25, 30 años, no veo la razón por la cual no lo podamos volver a hacer, pero nos toca volver un poquito al tablero y decir, bueno, ¿cuáles son estos esenciales que necesitamos generar como incentivos para que este mercado cumpla su función económica y social, y pues en este ecosistema en el que nosotros pertenezcamos, pues esto le dé la inyección a la economía que necesita para seguir creciendo, para seguir invirtiendo, para seguir generando empleo, para seguir pagando tributos. Perfecto, Germán, muchas gracias. Ahora sí, el doctor Santiago, que creo que también tiene mucho que decir. Doctor Santiago, tiene la palabra. Muchas gracias, Jaime Humberto. Te agradezco esta invitación, la extiendo a Sobolsa. Un saludo a los compañeros del panel, a los señores parlamentarios que nos acompañan y a todos ustedes. Digamos, yo diría, para comenzar, como dos cosas. Nos preocupa el decaimiento del mercado de capitales, como lo han mencionado mis colegas, pero también nos preocupa estructuralmente el bajo nivel que siempre ha tenido el mercado de capitales, los mercados financieros, el crédito hipotecario en Colombia. Un poco en línea con lo que el superintendente, con las cifras que nos mostró el superintendente esta mañana. Entonces, si hay tiempo, al final a mí me gustaría hablar de esas posibles causas estructurales que no nos han permitido tener unos mercados financieros de capitales más grandes. Pero por ahora, respondiendo a la pregunta, doctor Jaime Humberto, claro que nos tiene muy preocupados el decaimiento de los mercados de capitales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los fondos de pensiones tenemos un deber fiduciario con más de 18 millones de afiliados, que son los trabajadores, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad es administrar bien esos recursos, que los hemos administrado bien. Hemos tenido una rentabilidad real superior al 7%, o sea, por encima de la inflación. Si ustedes ven las estadísticas de la OECD, entre los 42 países de la OECD, los fondos de pensiones de Colombia tienen las rentabilidades más altas de toda la OECD, la rentabilidad histórica, ¿no? Y esto es muy importante porque en el momento de la jubilación, algo así como un 60%, un poco más, del monto de los ahorros para financiar las pensiones son producto de esas rentabilidades, ¿no? Entonces, lo que está pasando, el decaimiento en el mercado de capitales, esas rentabilidades en el mercado nacional, obviamente nos preocupan, pues porque nos toca darle malas noticias a los afiliados si ese decaimiento continúa. Nosotros entonces sí necesitamos un mercado de capitales vigoroso, líquido, profundo, ¿no? Porque es el que más le conviene a los afiliados. Pero repito, y si tenemos más tiempo más adelante, a mí me gustaría decir por qué ese 50% que tuvimos, que ahora ha caído algo así como 25% del Producto Interno Bruto de la capitalización bursátil, no es 120, como tiene Chile hoy, ¿no? ¿Por qué la tasa de ahorro no es solo 14% del Producto Interno Bruto? No 25 como tiene Chile hoy, 10 puntos, un poquito más superiores a los nuestros, precisamente después de que se crearon los fondos de pensiones. ¿Por qué no tenemos las tasas de ahorro de Corea del Sur? Ni hablar de China. Mientras nosotros estamos en 14, China tiene más del 40% del PIB en ahorro. Pero ahorita hablamos de eso. Pero creo que por tratarse de un tema, digamos, pues de total actualidad, y creo que tenemos además dos personas que pueden complementar tu preocupación y tu inquietud, y haciéndole un cambio, por lo menos a las preguntas que yo tenía, digamos, aquí en ciernes, si te tomas 3 o 4 minutos y eres capaz de llegar a esa conclusión, me encantaría y oír los comentarios tanto de Jonathan como de el doctor Arce. De modo que adelante, Santiago, cuéntanos cuáles son tus impresiones acerca del por qué no estamos creciendo y no tenemos una estructura mucho más sólida. Adelante. Bueno, digamos, en esto pues seguramente vamos a tener desacuerdos, ¿no?
pero hay unos problemas estructurales que yo los ordenaría de la siguiente forma. Primero, Colombia históricamente, y esto es algo que viene desde el siglo XIX, yo también tengo una cachucha de historiador, ¿no? Incluso de la industria textil. Hice mi tesis de magíster en la Universidad de los Andes fue la historia de la industria textil. Y entre otras cosas, ahí demuestro que sin haber esos mercados de capitales gigantescos, la industria textil, y tú lo sabes, esa fue en tu tierra, allá en Medellín, en Antioquia, la industria, hasta ya a mediados del siglo pasado, había sustituido completamente importaciones y se había financiado con acciones. Se creó una cultura de financiación. Cuando nacía un niño, compraban acciones de Coltejero, de Fabricato, y era el regalo para el niño que había nacido. Y así se financió la industria manufacturera en sus orígenes. En fin, pero podría extenderme y no sigo porque me entusiasmo y desvío la atención. Primer punto, en Colombia siempre hemos tenido unos niveles de inseguridad física y legal muy altos, muy altos. Y esto viene desde el siglo XIX, este es un problema histórico, es un problema que no tienen muchos otros países de América Latina. El Estado colombiano prácticamente no ha tenido el monopolio de la fuerza legítima sobre el territorio desde hace mucho tiempo. Por algunas razones, ¿no? Hemos tenido una tradición basada en el derecho de gentes a negociar y amnistiar a los alzados en armas, ¿no? Y eso ha sido un incentivo para generar más violencia. Esto puede ser discutible, pero yo creo que en algún momento debemos hacer un foro sobre estas cosas, ¿no? Y obviamente, si usted tiene inseguridad en el campo, pues no hay inversión de largo plazo. Esto lo han demostrado varios estudios académicos. No hay inversiones en el campo en cultivos de tardío rendimiento, ¿no? Si a usted lo van a secuestrar, si lo van a… en fin, no. Primer punto. Dos, a este fenómeno ha estado atado una economía de una productividad bajísima. Ustedes toman las estadísticas de la OECD, la productividad por trabajador son $15, ¿no? Por trabajador en Colombia, en Irlanda son 110, el promedio de la OECD es como $60, y unido a eso, causa y consecuencia, porque las dos cosas están relacionadas, una informalidad gigantesca, que no es del 60%. Esa es una definición un poco laxa de la informalidad, porque eso es preguntando en las encuestas de hogares, usted cotizó a pensiones el mes anterior, pero si usted pregunta, usted cotizó por lo menos 10 meses en el último año, eso sube a 80%, ¿no? Entonces, si usted es informal, no cotiza pensiones, ¿no? ¿Por qué los fondos de pensiones y la capitalización bursátil en Chile es más del doble? Porque la informalidad no es 80, ¿no? Es menos de 30, ¿no? Entonces esos fondos de pensiones son muy grandes. Pero además de eso, tenemos el 4 por mil. Y el 4 por mil ha inducido el uso del efectivo. Y de eso ha hecho que en Colombia estimule la informalidad, el uso del efectivo como porcentaje de M1 es un 50%. En la Unión Europea es algo así como el 10%, en Chile solo del 15%, ¿no? Tenemos el salario mínimo más alto del mundo con relación al salario medio, ¿no? En fin, entonces tenemos un problema de altísima informalidad, una productividad bajísima, y eso sí afecta directamente, sobre todo la informalidad, al mercado de capitales. Eso mismo es una consecuencia de lo que ya dije, una tasa de ahorro macroeconómico bajísima, un déficit en cuenta corriente muy alto, ¿no? Cuarto tema, y con esto termino, ¿no? Porque me estoy pasando los 2 minuticos que tú me dijiste, ¿no? Un problema estructural, la transición demográfica que se está dando en nuestro país. Muy pronto la población va a empezar a caer y la composición de la población va a seguir cambiando, menos cotizantes, cada vez más adultos mayores, ¿no? Que van a demandar, pues no solo pensiones, sino cuidado, salud, etcétera. Este es un problema estructural que tenemos y no nos estamos preparando para eso. Y finalmente, todos los problemas de la educación y la formación para el trabajo. Esto puede sonar, ¿no? como desligado de lo que estamos discutiendo, pero nosotros tenemos que volver a esas causas estructurales para explicar también lo que está pasando en los mercados de capitales, mercados financieros, crédito, etcétera.
Excelente, doctor Santiago. Creo que bastante concreta las preocupaciones y creo que difícil no coincidir con ellas. Pero digamos al doctor Arce y posteriormente al doctor Jonathan. Yo creo que, siguiendo como en esta misma línea, yo creo que Santiago ha puesto sobre la mesa, porque a veces uno se pierde como en la micro, ¿no? Si el problema es la norma y el bid-offer y la resolución y la contabilidad, que todo eso es importante, pero yo sí creo que nosotros tenemos un problema mucho más aguas arriba, que es a lo que Santiago se está refiriendo. Y voy a picar uno de los que de los que mencionó él, que tiene mucho que ver con la discusión actual que estamos dando en el marco de las reformas al sistema de seguridad social. Nosotros nos metimos en una discusión desde el año pasado, desde que llegó la administración Petro, en torno a las reformas del sistema de salud, del sistema pensional y del sistema laboral. Y se han presentado sueltas, pareciera que son asuntos distintos, en la vida real eso está íntimamente interconectado. Entre otras razones, y esto es repetir lo que ya se ha dicho, es que la enorme tasa de informalidad, incluso mal medida con la encuesta del DANE del 60%, ya es brutalmente alta comparada con cualquier país de ingreso medio comparable con Colombia. Es decir, mientras nosotros mantengamos un nivel de economía por debajo de la mesa, del tamaño de esa economía por debajo de la mesa que tenemos, toda esta discusión grande sobre generar los estímulos al ahorro se pierde. Es decir, estructuralmente nosotros no generamos las condiciones para que las tasas de ahorro por encima de la mesa estén allí. Santiago menciona el tema de seguridad, que es un tema que hemos venido discutiendo mucho en estos días. Yo no sé cuál es el número de esto, la Diana ha hecho cálculos, en su época Juan Ricardo hacía unos cálculos ahí bastante inquietantes sobre el tamaño de los ahorros que en las últimas 3 o 4 décadas se han ido del país. O sea, la gente que tiene algún nivel de ahorro, y ustedes que muchos deben de tener clientes, se los lleva a que le paguen el 0% en el exterior porque prefiere tener ese seguro de vida o ese seguro de esa base patrimonial en algún lugar, incluso con bajas rentabilidades. Porque no generamos esas condiciones para que la gente su capital lo mantenga, digamos, reinvertido dentro de la economía, y ese es un problema estructural. La manera como nosotros decidimos, y no voy a discutir si esa es la forma o no, y es que la definición de formalidad en Colombia está asociada a la manera como financiamos el sistema de salud. Pues digamos, cuando se hace la pregunta en la encuesta del DANE, le preguntan a la gente si cotizó a salud y a pensión el mes pasado. Eso dicho en otra manera es si usted le está aportando al sistema de aseguramiento en salud, si está ahorrando obligatoriamente para su vejez vía los mecanismos de ahorro individual o el régimen de prima media. Ese es el modelo que nosotros tenemos. No voy a discutir si es eso o no, porque esa es parte tal vez de otra discusión que podemos tener más adelante. Pero el poco ahorro que hemos generado viene de ahí. El poco ahorro privado que hemos generado viene del sistema de pensiones, con las imperfecciones y los temas que hay que resolver, atendiendo incluso los temas que Santiago ha presentado hoy y en otros debates, y es el problema demográfico y el problema de si vamos a tener o no condiciones para garantizarle, cuando lleguemos todos a pedir nuestra mesada, que haya recursos en el sistema para darnos algún grado de dignidad, digamos, en la vejez. Pero el punto que quiero hacer es, con esos problemas estructurales, va a ser difícil que tengamos un mercado grande. Si nosotros no metemos más formalidad en la economía, esto es un círculo vicioso. Y lo del 4 por mil es otra cosa, digamos, en lo transaccional, pero esos son incentivos para tener un nivel enorme de economía por debajo de la mesa. Nosotros tendemos a asociar a los informales con pobres. Lamento decirles que eso no es cierto. Los informales es una gente que vive en efectivo y que compra cosas y que mantiene los niveles de consumo altos, pero que no los vemos dentro del sistema formal. Esos no pagan 4 por mil, esos no aportan a la seguridad social, se cisbenizan, esos no ahorran en el sistema, esos invierten en tierra y entierran la plata ahí. Entonces lo que les quiero decir es que el problema de la informalidad es un problema de tal tamaño que si nosotros no lo resolvemos, hablar del mercado de capitales es una cosa medio fantasiosa, porque si no hay ahorro, no va a haber mercado. Así la regulación y el sistema y las plataformas y las tuberías y toda esa cosa funcione bien, si nosotros no generamos niveles de ahorro sobre PIB del tamaño de esta economía, porque además estamos hablando de una economía de ingreso medio. Colombia es un país, pues la historia del siglo pasado no es la historia de la actualidad. Nosotros, este es un país de ingreso medio, incluyendo todas esas actividades ilegales o informales o por debajo de la mesa que estoy mencionando. Entonces, cuando estemos hablando de reforma laboral, no solamente estamos hablando de dominicales y festivos,
no solamente estamos hablando de si la noche empieza a las 7 de la noche o a las 8 o a las 9, estamos hablando de si vamos a generar los estímulos necesarios para que más personas aporten al sistema y entren, salgan de debajo de la mesa y se pongan por encima de la mesa. Entonces, si ustedes me preguntan, de todas las discusiones, no le quiero quitar peso a ninguna, pero ese tema de ser capaces de generar estímulos para la formalidad, que nos ayuda a resolver un problema estructuralmente alto de empleo y una economía por debajo de la mesa enorme, que es más grande que la que todos vemos, que no están las cuentas nacionales, todo lo demás se vuelve un poquito ficción, o sea, es como el juego de la Barbie, unas cosas que nosotros armamos ahí, pero que no somos capaces de meter dentro del torrente de la economía formal los recursos que producen los agentes económicos. Entonces, ese tema no es un tema trivial, no es un tema accesorio. Si nosotros no atacamos ese problema estructural, no vamos a tener los niveles de ahorro para la vejez que esperamos y que el sistema del régimen de ahorro individual o la versión del sistema pensional que construyamos tenga. Entonces, yo diría ahorro, formalidad. Si somos capaces de generar condiciones, esta es una economía que en medio de todas las vicisitudes, COVID, sin COVID, con guerrillas, todos los días se levanta y produce plata. Lo que pasa es que el pedazo grande de eso se va por debajo de la mesa. Y así va a ser muy difícil que este sistema, que depende de que el ahorro se canalice por el sector financiero o bancario o el desintermediado, pues digamos, es una cosa de papel si no somos capaces de resolver el problema del ahorro. Gracias, doctor Arce, y me parece que es bien desafiante lo que nos está poniendo sobre la mesa, porque creo que el tema de informalidad no es un tema ni por decreto ni por ley, sino que es un trabajo mancomunado. El mercado es de todos. Un trabajo mancomunado que, sin lugar a dudas, como dice el doctor Arce y el doctor Santiago, sin lugar a dudas, sin eso no hay desarrollo de mercado ni muchas otras cosas. Oigamos al doctor Jonathan a ver qué nos tiene para decir sobre este tema bien apasionante. Doctor Jaime Humberto, en este primer tema, que es, digamos que un esguince en nuestra primera pregunta, ni que era un esguince, fuimos un nivel más arriba de los elementos estructurales que hacen que Colombia tenga poco ahorro. Hizo una presentación impecable el doctor Montenegro, uno puede hablarle de varios de los puntos que señaló, pero yo quiero referirme a uno, doctor Santiago, de esos, en el que yo tengo una visión. Comparto el diagnóstico, pero digamos que estoy un poco más optimista. Hay algunos que son difícilmente gestionables. El incremento de la tasa de dependencia es secular. Eso es nuestra pirámide poblacional, la consolidación temprana del hogar unipersonal, ya va como en 17%. Mejor dicho, en eso poco podemos hacer y no es que esté mal, es la tendencia demográfica de nuestro país. Pero dentro de todos los puntos que usted señala, hay uno sobre el que mucho se habló hace unos años, ha salido un poco de los debates, y aquí está nuestra directora de la URF, y es doctora Mónica, el uso del efectivo. Si bien es cierto que el efectivo sigue siendo el rey, cuando uno encuesta, la gente sigue pagando en efectivo, todavía tenemos un problema de efectivo, el efectivo sobre M1 sigue siendo altísimo, sobre M2 ha caído, pero sigue siendo altísimo. Yo siento que después de la pandemia, y doctor Oscar Darío, usted nos ha escuchado este cuento muchas veces cuando hablábamos del proyecto EFI, cómo ayudar a reducir el volumen de efectivo en Colombia. Yo siento que hoy las condiciones son distintas, son completamente distintas. Siento que hoy, como casi en ningún otro momento, desde que tenemos 4 por 1000, como casi en ningún otro momento, existe una oportunidad material de reducir el uso del efectivo en Colombia, y está mediado fundamentalmente por el éxito de las billeteras. Las billeteras, a diferencia de los productos convencionales, han mostrado ser un sustituto perfecto del efectivo por lo menos en su componente transaccional, no en el que está asociado a la ilegalidad. Hay gente que paga en efectivo porque casi todos los delitos tienen en común el pago en efectivo, pero cuando es transaccional, lo de las billeteras es absolutamente impresionante, es francamente impresionante. Gracias a las billeteras se están haciendo 25.000 transacciones por minuto. 25.000 transacciones por minuto es una barbaridad. Si uno toma los buses, le suma los taxis, le suma los Transmilenio, los Transcaribe y demás, la gente toma en promedio 5.000 soluciones de transporte al minuto.
y hacemos 25.000 transacciones y el 85% de ellas están en las billeteras. Javier Suárez decía esta mañana que había 22 millones, yo creo que ya vamos es como para 25. Sumando Movi, más Dale, más David Plata, más Nequi, vamos para 25 millones de adultos, en Colombia hay 37 millones de adultos. Entonces, digamos que ese boom de las billeteras que se vio exacerbado a la luz de la pandemia, nos abre hoy una oportunidad buenísima para que cosas que intentamos hace unos años, en las que fracasamos, las retomemos. Les voy a poner un ejemplo, algo que no dimos para hacer. Nosotros no dimos para ponerle, o sea, ya el mundo lo tiene hace décadas, pero nosotros no dimos para hacer interoperable el peaje electrónico, no dimos. Lo tiene Estados Unidos hace 25 años, pero nosotros no dimos, Chile hace muchísimo, nosotros no dimos, fue imposible que si te servía un chip, tocaba hacer tantos chips como concesiones, entonces tocaba llenar, no había por dónde ver en el carro. Porque tocaba ponerle un chip para pasar en cada talanquera, uno distinto, y no hubo forma de que lo hiciéramos, porque ¿cuál era el mecanismo de pago para todos? Hoy existe un mecanismo de pago, la billetera. Existe un mecanismo de pago. Entonces, lo que antes operativamente parecía imposible, en lo que fracasamos hace tan solo 6, 7 años, hoy es viable. Entonces, ese es como un llamado a la acción de los elementos que señala Montenegro, cuáles son, digamos que estructurales propios del comportamiento de la sociedad, como la tasa de dependencia, y cuáles son gestionables desde el punto de vista de la política, doctora Mónica. Hoy Colombia puede ser un país que use muchísimo menos efectivo del que usaba hace un lustro. Avanzamos un montón en el acceso y en la transaccionalidad. Cuando son más de 30 millones de colombianos los que tienen un producto, yo creo que vale la pena retomar metas sobre reducción del efectivo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí me voy a brincar alguna pregunta porque creo que ha estado bastante interesante. El desvío ha sido a favor. Pero aquí tengo una pregunta que yo creo que es importante y tiene mucho que ver aquí con la presencia de la doctora Mónica. ¿Qué llamado le harían ustedes a las autoridades para que éstas se comprometan más con el crecimiento y mayor desarrollo del mercado de capitales? ¿O consideran que no es un tema de autoridades? A ver, doctor Arce primero, cuéntenos. Yo creo, Jaime, que es un tema de todos. Creo que las autoridades claramente tienen un rol y los estados y los gobiernos tienen la oportunidad de mandarle señales a los particulares. Me voy a repetir y me voy a devolver. Una discusión de reforma al sistema, al régimen laboral, pasa por mandar señales para la formalidad. Eso le sirve al mercado de capitales. Entonces, esa discusión no es una discusión inconexa ya de los sindicatos, es una discusión que tiene que ver con cómo resolvemos un problema estructural, que es uno de los grandes problemas de la economía colombiana. Una reforma pensional que preserve el ahorro que hemos construido durante estas 3 décadas es esencial para que el mercado de capitales exista. Entonces, no es una discusión inconexa. La discusión de si le ponemos el tope a las pensiones en 3 salarios mínimos o en 1, no es un problema de los fondos de pensiones, exclusivamente. Es un problema de naturaleza fiscal y es un problema que tiene un impacto directo en el tamaño del ahorro privado. Asegurarnos que el ahorro de los particulares que hemos acumulado hasta ahora esté para el día que lleguemos a la vejez es una labor esencial para asegurarnos de que esa función económica que tiene ese ahorro para la vejez esté allí disponible. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas para hacer y más allá de la URF, hay unas discusiones al nivel de los debates que están dando en el Congreso que tienen todo que ver con si vamos o no a tener un mercado en el mediano y en el largo plazo. Entonces, hay unas discusiones en lo que solemos perdernos, y los que hemos estado en el mercado lo sabemos, en la circular básica jurídica, en el formato, nosotros nos perdemos ahí. Aquí hay unas cosas más arriba que hay que resolver. Así tuviéramos la tubería perfecta, el formato perfecto, el reporte perfecto, si no garantizamos que el ahorro crezca, si no formalizamos la economía, no vamos a generar las condiciones de largo plazo para tener ahorro suficiente y capacidad de canalizar ese ahorro para el financiamiento que las empresas de todos los tamaños necesitan a través de los distintos canales. Y eso que mencionó Jonathan es bien importante y además yo no lo había pensado, Jonathan. Allí hay un mundo, voy a llamarlo un metaverso, donde la gente
hace transacciones, ahí hay plata, eso se empieza a visibilizar. Nos podemos seguir perdiendo en si esto es por cebra o por, yo ya no sé ni cómo se llaman los sistemas de pago, pero ahí hay 25 millones de usuarios con un sistema de pagos que podríamos traer al mercado y vincularlos al canal de ahorro de inversión. Entonces yo sí creo que hay unas oportunidades, pero no hay que quitarle el balón a la discusión grande de fondo, que es la que manda las señales de largo plazo, para que haga mercado no este año, ni en los próximos 3 años de este gobierno, los siguientes 20, 30, 40 años. Entonces por eso creo que es importante no quitarle el ojo a las discusiones grandes que se están dando, porque gran parte del futuro del mercado, gran parte del ahorro y de la capacidad de esta economía de crecer en el largo plazo depende de que hagamos bien esas reformas. Entonces yo no quiero dejar de insistir en eso, Jaime. A ver, el doctor Jonathan, ¿qué tiene para decirnos sobre qué llamado le harían las autoridades para que éstas se comprometan más con el crecimiento del desarrollo del mercado de capitales? O si considera que no es un tema de autoridades. Yo estoy de acuerdo con Arce en que este es un problema de todos, donde sin duda alguna hay un trabajo que deben hacer las autoridades, pero también hay un trabajo que nos corresponde a nosotros. Entonces quiero poner como una serie de ejemplos, unos puntos sobre la mesa para mostrar como la responsabilidad en doble vía. Hay un primero, aquí insisto, aprovechando que tenemos a la directora de la URF, Colombia avanzó en un ejercicio importantísimo de taxonomía verde, por ejemplo. Durísimo, muy juicioso, no se hizo solo. Entonces teníamos un prerequisito, se lanzó en Nueva York, ¿no? Teníamos un prerequisito que es que existía lo de taxonomía verde, eso se hizo. Uno mira lo que ha pasado con los recursos disponibles para la financiación de la transición energética. Las inversiones de aquí al 2030 valen 140 billones de pesos, ahí tiene usted 10 puntos del PIB. El stock de la cartera es 19, no se logra. La meta de reducir a la mitad las emisiones no se logra sin el mercado de capitales, no se logra con crédito de los bancos, no se logra, el 2030 está a la vuelta de la esquina. Para que tenga un orden de referencia, después de la caída, la destrucción del mercado de vivienda, de la crisis del UPAC, que cayó la cartera al 1-2% del PIB, demoramos hasta hace 2 años para llegar a 120 billones, trabajando muchísimo. Y eso que los últimos 4 años creció 30. Pero trabajamos muchísimo para llegar a 120 billones. Acá necesitaríamos llegar a 140 y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Se necesita el mercado de capitales, se necesita también más crédito. Y hay un gran apetito nacional e internacional, no solamente para la financiación de proyectos verdes, hidrógeno verde, todo lo que sea sostenible, sino para un nuevo capítulo, directora, que son los bonos de impacto social. Los bonos de impacto social, digamos que trascienden el tema eminentemente ambiental, incluye, por ejemplo, comunidades, entre muchas otras cosas, incluso empleabilidad, entre muchas otras cosas. Y hay mucho capital al respecto. Asobancaria hizo un ejercicio, los bancos hicieron un ejercicio muy interesante que se consolidará y se lanzará durante este segundo semestre, y es nuestro protocolo de diversidad, equidad e inclusión, por autorregulación. Eso tiene que venir acompañado de gobierno. Entonces, en la medida en que acompañemos nuestro protocolo de diversidad, equidad e inclusión con gobierno y que trascendamos de lo verde, podemos aprovechar un espacio grandísimo para el crecimiento, no solo del crédito y no del mercado de capitales, que es esa dimensión de impacto social, que insisto, va muchísimo más allá de lo verde. Pero viendo también hacia adentro en la industria, yo recojo un llamado, yo le presté mucha atención a la jornada de esta mañana. En la jornada de esta mañana hubo varias reflexiones hablaba mucho María Lorena de tableros de control, que era muy importante tener un plan, y se hablaba también mucho de podernos de acuerdo de integración. Entonces yo, como que pensando así mentalmente las cosas que nosotros hemos hecho hacia atrás cuando nos integramos los gremios y los actores de la industria, que está el doctor Gustavo. Por ejemplo, nos pusimos de acuerdo para integrarnos, para juntos hacerle frente a la evaluación de Gafilat, la de hace 6 años. En ausencia de un ejercicio de coordinación de gobierno y de todo el sector, independientemente de los gremios, esa evaluación estaba hecha para perderla. La sacamos adelante. Ahorita tenemos otra, ¿no? La sacamos adelante y fue dificilísimo.
Pero no es el único ejercicio. Tenemos en ciernes uno en el que la directora, el superintendente e incluso la ministra de Educación ven que tenemos una gran oportunidad, y es el de educación financiera, que tiene todo que ver con el desarrollo del mercado de capitales. Es muy difícil pensar en un mercado de capitales que se profundice cuando la inmensa mayoría de nuestros bachilleres, queridos amigos del Congreso, no saben qué es una tasa de interés compuesta. No saben que es una tasa de interés compuesta. En el 2012 nos medimos. En las pruebas PISA fuimos el peor del mundo, de los que se midieron, ¿no? No se miden todos, pero fuimos el peor de los que se medían en educación financiera, y la respuesta que tuvimos de gobierno fue sacar a Colombia de las pruebas, y hemos tenido desde entonces 3 pruebas más y hemos tomado la decisión equivocada, todos los gobiernos, esto viene desde hace muchos años, todos los gobiernos, de no meter a Colombia en la medición. Es absurdo no meter a Colombia en la medición, porque lo que no se mide no se gestiona. Entonces, algo tenemos que hacer con educación financiera cuando ni siquiera queremos compararnos internacionalmente. Por ahí hicimos un ejercicio con la CAF donde tratamos de estimar cuánto hubiera sido nuestro resultado. El ejercicio es absurdo desde el punto de vista econométrico. ¿Cuánto hubiera sido el resultado si nos hubiéramos medido? Salió que hubiéramos sido los últimos igual, pero dado lo que sacamos en lenguaje, dado lo que sacamos en matemáticas, haciendo unos proxies con unas elasticidades que son absolutamente variables, suponiendo que son constantes, el ejercicio es súper cuestionable desde lo técnico, pero salió que hubiéramos sido los últimos. Entonces, en esto de educación financiera, más allá de levantar el tapete y esconderlo y de decir que no nos medimos y que si no nos medimos pues no hay problema, vale la pena que los temas de integración no solamente sea entre bolsas, eso es importantísimo, ahí hay más jugadores, tenemos quien invierta más, podemos traer ahorros de otro lado, pero también la integración entre nosotros y con gobierno, y yo le tengo muchísima ilusión a lo que pueda ocurrir con la integración del programa de educación financiera. Yo creo que Colombia está en capacidad, con un propósito noble. La regulación nos dijo, todos los operadores de mercado deben tener un programa de educación financiera. Lo mismo le dijeron a las cooperativas. ¿Saben cuántos tenemos? 210. Colombia tiene 210 programas de educación financiera. Eso es como si tuviéramos 210 centros de incidencias cibernéticas. Así como la seguridad no puede ser un factor de competencia, nosotros somos seguros porque la seguridad es del país como un todo. La educación financiera tampoco puede ser un factor de competencia. Conceptualmente es un bien no rival y no excluyente, es un bien público. Debería existir un gran programa nacional de educación financiera, y eso debe tener incidencias, así sean de mediano plazo, respecto al mercado. Y diría una última que tiene que ver un poco con las autoridades, pero también con nosotros, tiene que ver con todos. No me dejaría la doctora Liz, que es nuestra directora financiera y de riesgos, no me dejaría bajarme mejor dicho, me tocaría salir huyendo donde no lo diga, y es consolidar el IBERE. Consolidar el IBERE, es que llevamos muchos años en esto, muchísimos años de esto. Yo me fui de la asociación bancaria y teníamos nuestro comité rector del IBERE y dijimos, no, es que la DTF no es el indicador que recoge la liquidez, necesitábamos avanzar hacia el IBERE. Entonces me fui y dije, no, pues ahí quedó eso servido. Me fui a trabajar a otro lado, después trabajé en otro lado y regresé a la asociación bancaria y bueno, ya se consolidó el IBERE. No, estamos en el mismo punto. Entonces tenemos que avanzar en seguir consolidando el IBERE, un buen indicador que recoja la liquidez. No puedo dejar, porque ya se nos está acabando el tiempo, sin hacer una mención de algo que usted me preguntó y yo no quise contestarle en ese momento porque esperaba otra ronda, pero me temo que esta es la última. Y tiene mucho que ver con integración. Y me van a decir, no, pues tan melifluo. Los que me conocen saben que no es así y lo digo de corazón. Yo quiero sobre el CEFEN hacer un comentario. Tanto la recepción de la inquietud de la industria como la velocidad de respuesta de la superintendencia financiera, yo creo que ante un tema coyuntural es una señal muy positiva para el mercado. Entonces estamos hablando ahorita de cosas estructurales, pero el hecho de que haya salido un borrador, bajó 60 básicos la tasa de interés, bajó más de medio punto porcentual la tasa de interés con un borrador de circular. Un borrador de circular salió un jueves en un congreso de Asobancaria, salió un jueves, el viernes la operación fue más chiquita, lunes, martes, 60 básicos bajó la tasa de interés
de este mercado en Colombia con un borrador de circular. Es atribuible al borrador, claramente atribuible al borrador de circular, que hablaba que los institucionales iban a pesar 0.25, estaban pesando todos 0, y que íbamos a tener un año, de golpe son 2, para diferenciar qué es operacional de qué no es operacional, para saber la vocación de permanencia de esos recursos. Eso que muestra una superintendencia que está escuchando, con la que se puede trabajar, con la que podemos sacar adelante junto a la URF, no solamente el sistema de educación financiera, sino muchos más. Entonces, en esto del diálogo, en la integración, no solamente entre los actores, sino con gobierno, vemos con muy buenos ojos esa receptividad. Vemos con muy buenos ojos la receptividad que hemos visto. Debuta nuestra directora de la URF y también desde el punto de vista de sus ganas de trabajar con la industria, la percepción es inmejorable, y sobre eso tenemos que trabajar y construir para hacer de este un mercado más profundo. Listo, doctor Jonathan, muchas gracias. Lo que demuestra que, por supuesto, las autoridades sí tienen mucho que ayudar y siempre el resultado es positivo. Doctor Montenegro, por favor. Bueno, la doctora Mónica nos va a sorprender pues un poco de lo que voy a decir. Yo sí le pediría a las autoridades que revisen muy cuidadosamente el proyecto de reforma pensional y que volvamos, no que volvamos, que hagamos unas mesas de trabajo para que la discusión en la plenaria del Senado sea mucho más ilustrada de lo que ha sido hasta ahora. Por unas razones, y voy a ser muy sintético, ¿no? Esta reforma le da un golpe casi que de muerte al ahorro previsional, al ahorro de los trabajadores, y por esa vía al mercado de capitales. Y esto tiene que quedar claro en un foro como estos. El mejor sistema pensional, precisamente por la transición demográfica, querido Jonathan, ¿no? Precisamente por eso, porque está aumentando tanto la tasa de dependencia, hace inviable los sistemas de reparto de prima media, como lo llamamos acá, ¿no? Y por eso el ahorro es la mejor alternativa para los sistemas de pensiones. El ahorro que puede ser administrado por entes públicos también, no solo por entes privados, que es la propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Que el gobierno también pueda tener AFPs, obviamente operando bajo las mismas reglas de juego. Esto lo dice a nivel conceptual alguien como Thomas Piketty, que nadie puede acusar de neoliberal o de Chicago Boy, ¿no? Un economista marxista francés que escribió un libro, El Capital en el siglo XXI, uno de los libros más vendidos la década pasada, en donde dice claramente que por estas razones los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto o de prima media. Y en términos prácticos, la reforma que hizo López Obrador en México, a López Obrador nadie lo puede acusar de neoliberal, ¿no? Hace un par de años hizo una reforma en que fortaleció las AFORES, que son las AFPs de allá, ¿no? Se olvidó del sistema de reparto, lo fortaleció, aumentó las cotizaciones, y no solo eso, está subsidiando las cotizaciones de los trabajadores más pobres, el gobierno, ¿no? El impacto que esto ya está teniendo sobre el ahorro de México, ¿no? Y sobre el ahorro previsional que son de los trabajadores es muy grande. Entonces, esa sería la petición que yo haría, que hagamos eso. Pero además que se tenga en cuenta, y con esto termino, apreciado Jaime Humberto, esta reforma tiene otras cosas muy negativas, ¿no? Que afectan derechos fundamentales. Le quita a los trabajadores la propiedad de su ahorro. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta y que espero que el Congreso lo tenga en cuenta. Le está quitando la libertad a los trabajadores para decidir quién administra su ahorro, que es un derecho que hoy se tiene, ¿no? Y algo que en las encuestas de opinión aprecian pero muchísimo los ciudadanos. Esta reforma, como está, le quita el derecho a la heredabilidad de los recursos. Si una persona se muere, tiene hijos mayores de 25 años, que es el caso de las personas pues, que ya se han jubilado o están cerca de la jubilación, esa plata la pierden los herederos. Y hoy como está, esa plata, si no tiene, incluso usted no tiene hijo, la heredabilidad está hasta 5º grado de consanguinidad. Eso lo está matando esta reforma pensional.
Entonces, un poco para reiterar, la petición a las autoridades es, hagamos unas mesas de trabajo, como se ha planteado en el sector de la salud, una decisión unánime de la Cámara de Representantes, hagamos un buen trabajo, pongamos las cifras sobre la mesa y logremos, eso sí, unos verdaderos acuerdos nacionales. Hagamos un gran acuerdo nacional también en el sistema pensional. Gracias, doctor Montenegro. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos, creo que muchas más de una hora, seguir conversando con 3 personas muy conocedoras de los distintos temas financieros del país. De todas maneras, yo pues les agradezco infinitamente la presencia, el entusiasmo con que pusieron sus opiniones y sus posiciones, y yo creo que la gran conclusión hasta ahora, y más de este panel en particular, es que cuando yo decía que este mercado es de todos y para todos, obviamente que también incluimos a las autoridades. De modo que, incluyendo las autoridades, este mercado es de todos y entre todos lo vamos a sacar adelante. Gracias, doctores, por la presencia, muy amables a ustedes.